En estos momentos vamos nosotros a estudiar lo que corresponde a la llamada prosperidad falaz, más conocido como el apogeo republicano. Este término prosperidad falaz, ¿a qué se refiere? Es una etapa dentro de la historia republicana del Perú, por el cual el Estado peruano recibió grandes ingresos al erario, o sea, a la economía, debido a las exportaciones de guano en el mercado internacional. Es decir, que si nosotros hablamos de esta etapa llamada prosperidad falaz, entonces estamos diciendo la era del guano. Ahora, si vamos a hablar de la prosperidad falaz, nosotros tenemos que tomar algunos conceptos claves para poder entender esta pequeña etapa histórica republicana que se le puede llamar la oportunidad perdida. Ustedes saben que el Perú es un país rico, es un país con muchos recursos, pero que desgraciadamente muchos personajes oscuros de dudosa reputación que administraron el Estado, desgraciadamente dilapidaron, hundieron la economía nacional para futuro, porque este hecho histórico tuvo una duración aproximadamente de unos 23 años. Entonces, si hablamos nosotros entonces de la prosperidad falaz, estamos hablando nosotros que es un Estado patrimonialista. ¿Por qué se le llama Estado patrimonialista? Estado patrimonialista se refiere a que el mismo Estado peruano es dueño de sus riquezas, es dueño de sus propios recursos. Y también se le llama Estado castillista. ¿Por qué? Porque quien va a diseñar toda esta política económica, política, educativa, social, etcétera, es uno de los más grandes militares, caudillos de la historia republicana, es don Ramón Castilla y Marquesado. Ahora, pero si hablamos nosotros, si el Estado es patrimonialista, entonces ¿cuál va a ser la principal riqueza que el Estado va a tener, y con ello va a tener grandes ganancias? ¿Cuál sería? Sería el guano de las islas. Principalmente se explotaba el guano de las islas en las islas de Chincha. Ahí se estaría este recurso. Ustedes saben por geografía, pues la corriente marina de Humboldt, de aguas frías, crea pues influirá mucho en la, digamos, en la presencia de muchos vida hidrobiológica marítima, ¿no? Entonces, y vemos pues que la cadena alimenticia, está las aves guaneras como el alcatraz, como el pelícano y otras aves más. Entonces se alimenta de peces, y todo su estiércol, su excremento son depositados, y eso va a ser una riqueza que va a vincular al Estado peruano en el mercado internacional. Por eso que la política económica que se va a aplicar en esta etapa llamada prosperidad falaz o apogeo republicano, o el desarrollo imaginario como un simple espejismo, una ilusión de progreso, vamos a ver que desgraciadamente pues no llegó al objetivo deseado. Ahora, ¿qué hizo el Estado peruano con tantos millones y millones y millones de pesos que recaudaba a través de las ventas de las exportaciones de guano? Entonces vamos a hablar nosotros sobre puntos importantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Vamos a hablar que el Estado en que invirtió. Si acá hacemos nosotros una escala de valores, esta inversión del Estado es una propuesta del historiador económico Shen Han. Entonces, ¿en qué el Estado peruano gastó o invirtió en ese momento? Una de las más grandes inversiones que tuvo el Estado es la expansión de la burocracia civil, es decir, la creación de empleos públicos, es decir, que ya se le llama también empleomanía, es decir, favorecer a muchos sujetos políticos en puestos clave del Estado para evitar una confrontación mediante una guerra civil. Segundo lugar, está la expansión de la burocracia militar. Estas dos políticas que vemos nosotros tienen un nombre. Esto se llama clientelismo, es decir, tener clientes, darles un buen trabajo, un buen sueldo, y así buscar una paz o un equilibrio político.
También se le puede llamar patronazo, ¿no? O sea, que el Estado como dar dávidas, dar favores a estos sujetos políticos, civiles y militares. También se invierten en ferrocarriles, pago de transferencia a los peruanos. En esta vamos a hablar de qué, de la famosa deuda interna, también deuda externa, que fue un momento clave para pagar la deuda externa y liberarnos de esta dependencia económica frente a los grandes bancos internacionales como el Banco de Londres, por ejemplo. Y reducción de la carga tributaria a los pobres. Ahora, si hablamos entonces de todos estos aspectos generales y la inversión que hace el Estado peruano, vamos a hablar del primer gobierno de Ramón Castilla. Si hablamos de Ramón Castilla, llamado el soldado de la ley, ¿cuál fue su objetivo o su plan de gobierno que él va a tomar? En primer lugar, vamos a hablar sobre la estabilidad, es decir, hablemos de una estabilidad institucional, es decir, después de 25 años de guerras civiles en el Perú entre caudillos, Castilla buscó fortalecer la autoridad del Estado. Otro punto es el orden, pero el ordenamiento económico. Como estamos hablando que hay millones y millones y millones de pesos que caen en las arcas del Estado peruano, así como decían por ahí, ¿se acuerdan ustedes? El dinero cae así por sí solo, ¿no? Entonces, lluvia de millones. Entonces, aquí vamos a hablar que Castilla, de una manera que va a aplicar el ordenamiento de la economía. También vamos a hablar de qué, de otro punto, es el apaciguamiento, es decir, que esta política busca una paz social, una pax política. Y también tiene que ver en su plan el prestigio internacional, es decir, que el Perú tiene una vocación americanista. Y es una de ellas, por ejemplo, es el Congreso Panamericanista que se celebró en Lima en 1847, cuyo objetivo, ¿cuál era? La integración y colaboración de los países hispanoamericanos o americanos del continente. Ahora, ¿cuáles son las principales obras del primer gobierno de Ramón Castilla? Vamos a hablar que dentro del ordenamiento económico es el primer presupuesto nacional. Si hablamos nosotros del primer presupuesto nacional, vamos a decir que acá va a tener la colaboración del ministro de Hacienda o Economía, Manuel del Río. Y si nosotros hablamos de este ordenamiento económico, va a ser bienal, es decir, por 2 años. Ahora, si hablamos nosotros, ¿cuándo va a entrar en vigencia este plan económico? En 1848 y 1849. Que en este presupuesto se consideró la cantidad de 5.322.423 como ingresos anuales, mientras que 5.315.310 pesos eran los egresos, o sea, las pérdidas económicas, pero que en la práctica se ingresó, pero desgraciadamente hubo muchos gastos. Ahora, también tenemos que decir, otro punto importante es el reglamento de instrucción pública que va a promulgar Ramón Castilla. Ramón Castilla va a promulgar esta ley o reglamento de instrucción pública de lo que ahora se llama Ley General de Educación actualmente, pero en aquella época el término era instrucción pública. Ahora, si hablamos nosotros entonces de este reglamento, ¿qué contempla? Contempla un punto importante. Contempla la laicización de la educación nacional. ¿Qué quiere decir? Que ya la Iglesia Católica va a dejar de lado el tema o la tarea educativa. Entonces, esta laicización, ¿qué quiere decir? Que el Estado va a ser el principal organizador, gestor, implementador ¿de qué? De la educación nacional, y se va a dividir en 3 niveles. ¿El nivel qué? El nivel primaria, el nivel de qué, el nivel secundaria, que se impartía ¿qué? En los colegios menores, y la superior, que era en los colegios mayores y las universidades. Entonces, este es el primer reglamento de instrucción pública que da Ramón Castilla. Ahora, también vamos a hablar de la ley de consignación de guano. ¿Qué cosa es la consignación?
La consignación es una forma de comercialización del guano por el cual el Estado va a contratar intermediarios. Estos intermediarios son comerciantes, llamados comúnmente como los consignatarios. Entonces ellos van a tener un contrato con el Estado peruano como intermediarios y van a ser destinados a la venta del guano al mercado europeo o mercado norteamericano, y por el cual se fija un precio por tonelada métrica de guano, pero eso sí, el Estado peruano tiene que pagar a estos consignatarios, intermediarios o comerciantes de guano, pago de sueldos, comisiones adelantadas. Entonces, vamos a hablar que esta ley de consignación se le va a conceder a muchas casas comerciales, como lo Montané, como la Casa Barreda. También está, por ejemplo, el más representativo es la casa comercial inglesa de Anthony Gibbs, o el mismo contrato Gibbs, y por el cual pues en la práctica hubo muchas irregularidades, es decir, ponían sobreprecio porque no hubo control del Estado, provocando enriquecimiento ilícito, que todo llamamos una parte de la corrupción política y económica. Entonces, esa es la ley de consignación de guano. Otra obra del primer gobierno de Ramón Castilla es la ley de inmigración china. Es decir, ¿por qué la inmigración china? Esta fue idea del gran comerciante y hacendado iqueño, uno de los gestores de la Semana Magna, que va casi a culminar la anarquía política, militar, es don Domingo Elías, y justamente es por la falta de brazos o braceros o mano de obra en las haciendas. Ya debido a que recordemos que San Martín había, a través de la ley de vientres, había eliminado parcialmente la esclavitud. Entonces hay que buscar mano de obra china por ser más barata, porque si contratabas europeo era más carísimo, era carísimo. Entonces se da esta ley de inmigración china y se da las primeras oleadas de chinos colíes al Perú, prácticamente engañados, ¿no? Se firmaba un contrato que tenía todos los beneficios sociales, laborales, pero que en alta mar se rompieron los contratos. Y es por eso que los chinos eran contratados por 8 años y luego se purgaba su libertad. En trasfondo de todo esto, entonces los chinos colíes es una mano de obra semi-esclava, no solamente en las haciendas, sino en las islas guaneras. También se da la ley de que Castilla va a promulgar la ley de consolidación. ¿Qué cosa es la ley de consolidación? La ley de consolidación es el pago de la deuda interna a particulares. Es decir, que después de 25 años de guerras civiles y un Estado prácticamente económicamente defalcado, entonces a través de estos ingresos que generan las exportaciones del guano, entonces el Estado tiene la capacidad de poder cancelar y pagar a través de bonos, documentos como bonos o vales, a personas que el Estado debía. ¿Y cómo debía? ¿Cómo estos? En primer lugar, pues aquellos que eran prestamistas, acreedores, que dieron dinero durante las guerras de la independencia. Entonces, estos particulares pues no tuvieron una devolución de su dinero que había prestado durante la época de independencia. Y además también pues que decimos que desgraciadamente esta ley no hubo una regulación transparente del Estado, que llevó a muchas irregularidades como falsificación de documentos, y para ello pues desgraciadamente fue este pago de la deuda interna que enriqueció, uno de los aspectos que enriqueció a nuestra clase propietaria, grupo de poder económico, conjunto con los consignatarios nacionales, que van a formar una plutocracia. O sea, que es una plutocracia, es una influencia del gobierno dirigido por acaudalosos adinerados. Y también otra obra del primer gobierno de Ramón Castilla es la construcción del ferrocarril Lima-Callao, el primer ferrocarril a vapor en Sudamérica. Fue dirigido por el ingeniero polaco Ernesto Malinowski. Otras obras públicas que podemos mencionar cuáles es también la construcción del mercado central, la abolición de los mayorazgos, un sistema de herencia que recaía en el hijo mayor. Ramón Castilla, para terminar su gobierno en 1851, convoca elecciones, y Castilla, ¿quién va a apoyar? Va a apoyar a uno de sus exministros, que en ese momento era José Rufino Echenique,
y que otros candidatos que aparecieran como opositores, el caudillo Manuel Ignacio Vivanco, que se encuentra en Ecuador, que regresa al Perú como candidato, y la tercera opción era don Domingo Elías, este gran hacendado y comerciante iqueño, que va a formar uno de los primeros movimientos políticos civiles que se llamó el Club Progresista. En las elecciones de 1851, con apoyo de Castilla, triunfa en las elecciones de ese año el general José Rufino Echenique, que va a iniciar uno de los gobiernos más corruptos de la historia republicana del país. Bueno, jóvenes, para terminar ya esta sesión de aprendizaje, recordemos las recomendaciones a esta crisis sanitaria. ¿Cuál es? Lávense la mano por 20 segundos, cuando estornudes o toses tienes que cubrirte aquí esta parte con el antebrazo y tener una distancia de 1,5 metros, mejor sería 2 metros, cuando acompañes a tus padres en el mercado o en cualquier lugar, espacio público que ustedes vayan, siempre tienen que tener esas precauciones. Y aquí nos quedamos y nos vemos hasta la próxima sesión. Gracias, hasta luego.